Tiempo de la entrevista, tiempo de Haz Noticias, bienvenidos. El tema de hoy, los sismos del 85, 31 años de historia, 31 años de distancia. Las heridas de ese terremoto, sí, el de 1985, continúan vivas en muchas aristas, en muchas vivencias. Sin embargo, mucho ha cambiado, hay que reconocerlo desde entonces, sobre todo en materia de protección civil y cómo actuar ante esos fenómenos como los sismos, este fenómeno natural. Y hoy tenemos en el estudio, y nos da mucho gusto poder platicar en la entrevista de Haz Noticias, a Ricardo de la Cruz Musalem. Él es director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Ricardo, gracias por estar con nosotros este día tan importante y poder hablar de protección civil. Al contrario, Oscar, el agradecido soy yo que nos permitas un espacio para difundir la cultura de la protección civil y lo que hemos venido haciendo de la mano. Y que lo haces muy bien. También nos acompaña Raúl Esquivel Carvajal, de veras que es todo un personaje y lo digo en el mejor de los sentidos, una persona que ha ejercido su labor con esa calidad humana, con esa entrega que se debe de tener. Él es el jefe de bomberos de la Ciudad de México y es mejor conocido como el jefe Vulcano. Raúl, un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, señor. Y además estuvo muy de cerca ese día, ese 19 de septiembre de 1985 en el terremoto que azotó a la Ciudad de México. Como no, bastante cerca, señor. Ahorita vamos a platicar en relación a eso. Ricardo, 31 años. ¿Qué ha pasado en materia de protección civil? Y me voy a enfocar, sobre todo para el auditorio de Haz Noticias, en el tema de los sismos. Bueno, Oscar, han pasado sin duda grandes cosas. Primero, después de los sismos del 85 se generó la coordinación, que hoy es la Coordinación Nacional de Protección Civil. No existía antes de ellos. Los esfuerzos que realizó primero el gobierno o los gobiernos fueron aislados y cada uno tenía sus planes. Hoy todos ellos se entrelazan. Hay una Ley General de Protección Civil que involucra a todos los niveles de gobierno, a toda la población, a todos los grupos voluntarios. Y entonces la suma de esfuerzos es lo que hace la diferencia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, nuestra ley, se han generado también mejores condiciones en la construcción. Hay que recordar que en el 85 no existía una norma para construir edificios altos o viviendas. Hoy ya existe. A través del gobierno de la Ciudad de México y los diferentes gobiernos estatales se está generando y ya está generada. De hecho, se actualiza año con año. Lo que también han generado los planes de emergencia del gobierno federal, si bien existía el plan DN3 y el plan Marina, que en este año cumplen 50 años ambos de su creación, lo que no existía tal vez en otras dependencias eran los planes de emergencia. Hoy existen, se suman todos por instrucción del presidente Enrique Peña en esta administración en torno del plan MX. Esto es una gran coordinación que se ha generado. Ha generado también, y sobre todo lo importante, es una cultura entre nosotros mismos como población. Antes del 85 nosotros creíamos que no íbamos a estar nunca expuestos ante algo así. Sin embargo, hemos tomado conciencia de que nuestro país, por su naturaleza, es un país que tiene sismicidad importante, sobre todo en la zona centro del país y en algunas costas, y la gente ha actuado en consecuencia. Tenemos mejores programas de protección civil, la gente cada vez tiene más un plan familiar, y bueno, las diferentes instituciones como los bomberos, seguridad pública, el ejército, la marina, y todas las dependencias del gobierno, salud, CFE, cada quien hace algo importante. Los medios de comunicación, te diría que ahora como nunca nos han apoyado. Estos espacios que se han abierto, como el que hoy se abre contigo, son muy importantes para llegar a la población, para decirles que esto puede pasar y que hay que estar prevenidos, no con miedo, sino tener un plan, saber cómo evacuar. También se ha generado la alerta sísmica, que en la Ciudad de México es un acervo muy importante y un instrumento. Los simulacros que hemos venido llevando a cabo de la mano, el año pasado se hizo el más grande que se había hecho hasta ese momento, más de 20 millones participaron, obviamente ya previamente registrados, más la gente que se sumó. Hoy es impresionante, hoy yo venía entrando aquí al foro y yo veía los preparativos que tienen, las instrucciones que dan, por si un día tienen que hacer una evacuación, saben perfectamente qué hacer. Entonces los esfuerzos de la iniciativa privada, de la sociedad civil y del gobierno se han conjuntado. A grandes rasgos esto es bien importante, pero yo quisiera resaltar un acontecimiento que ocurrió en esta administración. Por primera vez el presidente Enrique Peña convocó al Consejo Nacional de Protección Civil y sesionó. ¿Qué es el Consejo Nacional de Protección Civil? Es el espacio en donde se generan todas las políticas públicas para la prevención y estuvieron convocados todos los gobernadores del país, el jefe de gobierno, todos los secretarios del gabinete legal y ampliado.
las instituciones de asistencia privada como la Cruz Roja, la Cámara de Diputados, de Senadores, y todos juntos se tomó protesta para decir que la protección civil no es un tema únicamente y exclusiva de los bomberos o de nosotros, sino de todos, que cada quien hacemos la diferencia. Protección civil. Así es. Lo dice todo. Cada quien y cada uno de nosotros hacemos la diferencia. Eso ha generado un gran compromiso y se instalaron también ya hoy 4 veces el Comité Nacional de Emergencias. ¿Qué hace esto? Tomar decisiones preventivas. Lo vimos en los huracanes Odil y en Patricia. Las evacuaciones de carácter preventivo permitieron que no perdiéramos una sola vida. Hay fenómenos que permiten alertamiento y hoy nuestro país en el tema particularmente de los sismos tiene uno de los sistemas de alerta mejores que hay en el mundo. California en Estados Unidos estuvo buscando todos los instrumentos que hay en el mundo, resaltaban los de Japón, pero sobre todo el de México, y van a adoptar la alerta que nosotros tenemos aquí. Eso habla muy bien de la cultura que nosotros tenemos, de los instrumentos, pero todo esto estaría incompleto si no fuera por el gran esfuerzo y la participación de cada uno de nosotros como sociedad. Yo creo que lo que comentas, Ricardo, es sin duda un gran trabajo, que obviamente se resalta en esta administración, pero estamos hablando de 31 años que fueron fincando llegar a estos objetivos, que fueron llegando a esta coordinación y que hoy por hoy se tiene una mejor manera de actuar. Pero yo creo que ante fenómenos naturales, pues no hay palabra y tú mejor que nadie lo sabes. O sea, tú puedes tener el control de muchas situaciones en el sentido de poder llegar a lugares, de poder estar, pero ante los sismos, hoy en esta cultura que se tiene de sismicidad, podemos decir que ya estamos preparados, Ricardo, en el sentido estricto de decir, ya hay mejor coordinación, ya se hacen mayores simulacros, ya la gente está mejor coordinada y participando con otra mentalidad. ¿Estamos listos? Mira, hoy sin duda estamos mejor preparados que hace 31 años. Si tenemos un sismo fuerte, obviamente va a haber daños. Estamos mejor preparados, pero la cultura se construye todos los días. Hemos visto que cada vez somos más personas, que a veces llegamos imprudentemente o con desconocimiento a instalarnos en algunas zonas de riesgo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los instrumentos que hoy tenemos en base a la tecnología se construya un México seguro en torno a estas condiciones como es el sismo, que las alertas nosotros sepamos bien. De nada va a servir una gran alerta si nosotros cuando suena no sabes cómo actuar o no le haces caso. Nosotros en algunos simulacros hemos visto que la gente dice, bueno, va a ser el simulacro a las 11. Entonces yo me bajo 20 minutos antes, me tomo un café y ya no participo. Correcto, que esa es la cultura. Así es, y lo importante es que ellos tengan conciencia que esto puede salvarles la vida. La cultura protección civil, nunca vamos a llegar a un lugar donde digamos, ya no se necesita nada, porque esa se construye todos los días. Entonces, sin duda estamos mejor preparados, pero tenemos que seguir preparándonos. Hay que ver, el país que más reconocido está del tema de protección civil es Japón, sin duda, y tuvieron un sismo desafortunado y un tsunami después que les provocó fallecidos, que les provocó una falla en una central nuclear, y todas esas cuestiones hay que tener en cuenta que la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Justo por eso hacía la pregunta. Vámonos 31 años atrás, y quién mejor que nadie nos va a poder platicar, Ricardo, que el jefe Vulcano, don Raúl. 31 años han pasado rapidísimo, pero la experiencia que usted ha tenido a raíz de este fuerte sismo de ese 19 de septiembre, ¿cuál es su experiencia como bombero y cuál es la experiencia que nos puede transmitir en este tramo de años y sobre todo en ese día? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en ese día yo era el jefe de servicio en aquellos tiempos en la estación central. Estaba yo nombrando las unidades, llevan cierta dotación de elementos, estamos nombrando que ven esta, que ven la otra. Cuando de momento ven el sismo, volteamos a la parte trasera, vimos el terregal, columnas de humo, las torres de Pino Suárez se colapsaron de inmediato, Tlatelolco, en fin, etcétera. Empezaron a salir los vehículos, el personal. Los que salieron, pues no regresamos después de 20, 25, 28 días al cuartel. Ahí se quedaron ya en la labor de calle. Pasábamos de un lugar a otro y así sucesivamente en los rescates de las personas con vida y también desgraciadamente personas que perdieron la vida, porque también se había que tener que rescatar el cuerpo, y en edificios donde hubo daños de las tuberías, los tanques, los contenedores de base de gas LP, había fugas de gas. Tenemos que también controlarla, suprimir la fuga de gas para evitar un flamazo
o una explosión, porque de lo contrario se complicaría más la situación. En aquellos tiempos la institución pues contábamos 465 elementos, 150 vehículos. A raíz de los sismos, pues la institución aprendió y afortunadamente tuvimos eco con la autoridad. La autoridad inmediatamente, la gente tenía que hacer su academia rápidamente, sus instructores. Hoy contamos con una academia de bomberos, los instructores debidamente certificados a nivel internacional y tenemos nuestro campo de capacitación para edificios colapsados y vehículos que hoy se tienen. Hoy tenemos 400 elementos preparados para atender este incidente de inmediato. Que en ese momento yo creo que había mucha voluntad, pero hay que ser honestos, no estábamos preparados para enfrentar una situación como la que se vivió ese día. ¿Y a qué se enfrentaban en ese momento cuando vieron edificios derrumbados, cuando se sabía de gente atrapada, cuando no se sabía si había gente atrapada? Esta labor, usted que participó, que era parte fundamental de esos cuerpos que en ese momento se movilizaron, como lo fue el Ejército, como lo fue la Cruz Roja, como fue el voluntariado, pero ustedes tomaron una parte fundamental, los bomberos, el cuerpo de bomberos, en esta remoción de escombros y en esta participación. Claro, por supuesto. La institución precisamente fue creada para eso. Entonces, en aquellos tiempos teníamos nuestros recursos humanos pues, limitados, sobre todo las herramientas, el equipamiento. Entonces, de ahí fue muy importante toda la labor que hicieron los bomberos, hacer pico y pala, quitar la cantidad de cascajo para rescatar a las personas. De ahí empezamos nosotros los programas, a echar a andar los programas, no nada más de edificios colapsados, los programas para una fuerte corriente de aire, una tormenta fuerte, inundación, encharcamientos, granizada, en fin, etcétera. Porque aquí en la Ciudad de México, de un momento a otro, tenemos una fuerte corriente de aire que nos tira mil árboles en marzo. En una sola tarde o una tarde. fuerte inundación, que ahora se dicen encharcamientos, pero son inundaciones, digo, y que también queda mucha gente atrapada. Sí, así es, un encharcamiento. Tenemos inundaciones, de eso viene el derrumbe de una habitación o los árboles, de ahí cae un árbol sobre la energía eléctrica, los cableados, un cortocircuito, el incendio, en fin. Todos estos programas, la institución está preparada para atender al momento, echar a andar el programa de un movimiento telúrico, de un encharcamiento, de una inundación o de una gran cantidad de árboles que nos cerraron las vialidades. Esto nos sucedió en marzo. En marzo tuvimos una corriente de aire de 50-55 kilómetros y nos derribó 1.700 árboles en la gran ciudad. Estos árboles no cayeron nada más vía libre, sobre los cableados, sobre los servicios de emergencia, de los vehículos de transporte de pasajeros, particulares. Entonces, si un árbol muchas veces nos colapsa una avenida, imagínense 1.700, entonces todo esto, los programas que tenemos los echamos a andar de inmediato. La institución cuenta con las motosierras, ahorita contamos con 1.800 motosierras para tirar árboles, 175 bombas de 4 pulgadas para los encharcamientos, inundaciones en los interiores de las casas habitación, edificios, los sótanos, en fin, etcétera, para de inmediato prestar el auxilio a la población civil. Volviendo a los sismos, ¿cómo están preparados hoy? Ricardo estaba comentando esa coordinación, esa preparación. El cuerpo de bomberos, ahora, ¿cómo está preparado ante un sismo? Bueno, efectivamente lo que dice Ricardo, es muy importante que haya la coordinación. No vamos a trabajar nada más, yo quiero, aquí te me sales. No, se acabaron esos tiempos. Hoy llegamos y coordinamos perfectamente bien qué nos toca, qué es lo que no tengo ahorita esto, no te preocupes, yo le acerco lo que se requiere una herramienta. Hoy la institución para este tipo de eventos está certificado los elementos y cuenta con las herramientas. Hoy tenemos maquinaria pesada para atender esto y esto lo voy a decir, yo los invito mañana para el simulacro que van a hacer, donde va a arribar la maquinaria del Cuerpo de Bomberos para un edificio rápidamente penetrar, abrir y ver y retirar todo ese cascajo para checar perfectamente bien que venga. La cultura de protección ante eventos naturales o lo que pueda registrarse, como bien lo decía el jefe Vulcano, vivimos en una ciudad donde se puede convulsionar en cualquier momento en cuanto a situaciones que no pueden ser pues predecibles, que no se pueden esperar, son sorpresivas, puede estar haciendo una labor uno o sus labores cotidianas y puede ser sorprendido. Y hablábamos de la coordinación, jefe Vulcano, pero también Ricardo apuntaba hace un momento, estábamos platicando antes del corte, la coordinación, esta manera de establecer algo que en 1985 fue un instinto de cooperación. Jefe Vulcano no me dejará mentir, la gente claro. se agrupó, colaboró, ayudó, pero hoy por hoy, Ricardo, ya hay ciertas
medidas, ciertos programas, obviamente, como bien lo dices, y yo me quedo con eso, para salvar vidas, Así es. para hacer mejor una labor. Así es, bueno, nuestro principal objetivo siempre es salvar vidas y en caso de que se pueda también el patrimonio de la gente. Sin embargo, la coordinación a veces no es tan sencilla cuando los equipos que llegan a terreno no son profesionales. El jefe Vulcano lo apuntaba perfectamente y con mucha claridad. Se acabaron esos tiempos de rescatistas improvisados que a veces incluso quieren llegar a lucrar con la emergencia. Eso nosotros por ningún motivo lo permitimos. ¿Qué hacemos? Nos sentamos las instituciones que llegamos y sí son muy importantes los grupos voluntarios, pero cuando están debidamente capacitados. Y también hay que recordar que no solamente ayuda el que se mete a un incendio o el que entra a una estructura colapsada. Hay que recordar que en el 85 una gran labor la hicieron las madres, las jefas de familia. La población civil que hacía, tal vez no tenía la capacidad ni para meterse a una estructura ni la preparación, pero hacía la comida y en eso ayudaba y ayudaba en temas logísticos. Así sí pueden ayudar. Pero ¿cómo ayudamos más? Sabiendo qué hacer ante una emergencia. Si yo ya no estoy en riesgo, es un problema menos que se tiene que atender. Si yo salgo con mucha prontitud y llego a una zona segura y se colapsa desafortunadamente un edificio, pero yo ya no estoy ahí, ya hice una gran labor. Pero también a los grupos voluntarios que quieran capacitarse, tienen que respetar los protocolos que hay. La autoridad toma el mando en un tema inmediato, muchas veces el primero en responder, que son los bomberos o seguridad pública, ellos establecen un mando de coordinación en tanto llega otro y hay que respetarlo porque hemos visto que a veces se quiere meter la gente a ayudar y que incluso hoy otro tema también ha sido que quieren meterse a tomar una foto, que quieren meterse a tomar un video porque lo quieren subir a redes sociales. Hemos visto el caso del Popocatépetl, de niños que quieren una imagen y eso los pone en riesgo y también pone en riesgo a los rescatistas porque luego tienen que brindar apoyo. Entonces es muy importante que los esfuerzos sean profesionales, que sean puntuales y sobre todo que se coordinen con la autoridad. Eso es fundamental. Nosotros seguimos haciendo un gran trabajo. Yo te comentaba hace algunos minutos que tenemos grandes instrumentos, sin embargo hoy también las redes sociales, así como nos ayudan en muchas cosas, también ha habido gente desinformación. Así es, desinforma y dice, yo puedo pronosticar cuándo va a ser un sismo, la hora y la fecha exacta, y eso genera pánico por un lado, pero luego la gente que lee esos comentarios dice, se equivocaron y cree que es la autoridad, y entonces cuando escucha la alerta sísmica ya no hace caso. Correcto. Un poco la historia del lobo, ¿no? Entonces, no hay que desinformar. Siempre nosotros una de las recomendaciones que damos es que escuchen a la autoridad en sus diferentes niveles. El jefe Vulcano, por ejemplo, en redes sociales, yo lo he visto, o sea, todos los días a las 4 de la mañana se levanta y si hay un accidente dicen dónde está el accidente y qué están haciendo. En camino, en ruta, Así ya es. vamos para allá. Así también el Ejército, la Marina y las diferentes instituciones. Nosotros a través de la cuenta @PCSGov también informamos muchas cosas y lo que se puede pronosticar, por ejemplo, los huracanes también informamos. Y en el tema de los sismos, de repente hay gente que dice, pues yo lo sentí como de 9. Pues sí, pero hay un organismo que es el Servicio Sismológico Nacional que de repente dice las magnitudes y a veces se genera mucha desinformación. En ese punto, Ricardo, y ahorita también lo quiero compartir con el jefe Vulcano, en el sentido de la gente que ya vivió la experiencia de los sismos del 85, queda ese temor. Claro. O sea, no es la misma experiencia de alguien que no los vivió por generación, o alguien que no ha padecido de alguna tragedia como la que se vivió ese día, jefe Vulcano, aquí en la Ciudad de México. Ante ese tipo de personas, ¿cómo se debe de actuar? Porque una persona que vivió el 85 con uno de 4 grados, pues se espanta o se pone muy mal, entra en crisis. Este concepto humano, porque lo estás manejando de esa manera, Ricardo, ¿cómo tomarlo también? Es natural el sentir miedo. Pero se siente más miedo cuando es una situación desconocida o cuando se percibe una situación no saber qué hacer. Cuando se sabe qué hacer, en vez del miedo transitamos a un tema de empieza a temblar, yo ya sé que tal vez si aquí hay cosas que se pueden desprender, irme a una zona segura y replegarme. El saber qué hacer ayuda a calmar a la gente. Parece mentira, pero una cosa que nos ha funcionado enormemente es hacer niños desde su infancia que sepan qué hacer en las escuelas. Por eso hacemos simulacros, por eso hay una cultura de la protección civil y medidas de autoprotección. Y a veces los niños reeducan a sus padres. Le dice, mamá, está sonando la alerta sísmica, hay que salir. Hay que hacer esto.
Y parece increíble, porque los padres escuchan muchas veces más a los hijos porque parece increíble que ellos tengan más, pero es normal, porque ellos no vivieron esta cultura. Entonces, mucha gente hoy o no vivió o no se acuerda del sismo del 85. A los que sí se acuerdan, claro que ahí todo el mundo perdimos familiares. Hay que actuar en consecuencia, hay que saber qué hacer y eso ayuda a calmar a la población. Y siempre escuchar las medidas oficiales, porque muchas veces hay una serie de protocolos que dicen, oye, estás en el piso 20, pues sal corriendo por la escalera, y no es lo más adecuado. Abajo de 4 pisos se puede hacer una evacuación si se escucha la alerta sísmica. Si no hay, en el arriba hay 10º. que replegarse. Correcto. A veces mucha gente no sale lesionada porque se caiga el edificio. Una sola lámpara, una televisión puede caer y puede lesionar a alguien, o un vidrio. Y hay veces que la gente sale a la calle y se queda fumando ahí afuera del edificio y no se fija que hay cables, no se fija que a veces quiere correr una avenida y vienen vehículos. Entonces cada quien hay que hacer nuestro propio Fíjate plan. que en ese tema, Ricardo, yo te regreso contigo. Las circunstancias en los horarios, en cuanto sucede, también es bien importante Sí, claro. tomar en cuenta eso. Jefe Vulcano, hablaba usted lo vivió, fugas de gas, derrumbes. En ese momento el actuar era un poco empírico, jefe, ¿y qué se aprendió? ¿Ahora con qué se cuenta? ¿Ahora qué se tiene que hacer? Hablábamos del gas, de las fugas de gas, por ejemplo. Hablábamos de las estructuras que quedaron pues prácticamente hechas añicos, pero había gente enterrada. De volver a tener una situación así, ¿hoy qué se tiene que hacer? Y en ese momento, ¿qué se hizo? Bueno, en aquellos tiempos se trabajó, como usted lo acaba de ver, empíricamente y con los equipos y herramientas que se tenían. Pero eso fue una situación que el Cuerpo de Bomberos aprovechó para inmediatamente echar a andar sus programas, capacitar a su personal. De ahí vino la creación del campo de capacitación para preparar brigadistas en caso de edificio colapsado, capacitar en incendios, no nada más en cosas de momento telúrico. Sí, porque un sismo, un derrumbe puede desencadenar una explosión y viene el incendio. O sea, son daños colaterales lo que se provoca. Sí, claro, y sobre todo cuando tenemos contenedores de 500 o más litros en la azotea, en los puntos de la casa habitación, hay casos que tienen hasta 2, 3 de 3,000 litros. Entonces viene una fuga de gas, es delicado. Entonces también los bomberos están capacitados para de inmediato suprimir esa fuga de gas, porque se imagina, tenemos el movimiento telúrico, tenemos el edificio dañado y nos viene la explosión, viene el incendio del evento, entonces las estructuras, pues si ya están dañadas, con una temperatura que le apliquemos de 400, 800 ¿Qué hay que grados. hacer en una situación así? De inmediato, cuando tengamos esto, cualquier problema en casa, no duden, marcar de inmediato al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México al 5768-3700, 10 líneas o cualquier unidad policíaca. Pero si se colapsan las líneas telefónicas. Cualquier unidad policíaca, estamos enlazados directamente con ellos y la institución de inmediato responde. El Cuerpo de Bomberos tiene todos sus programas listos para echarlos a andar, porque aquí en la Ciudad de México al momento tenemos un calor tremendo, tenemos un fuerte aguacero, un momento telúrico. Ya lo hablábamos hace un momento de todo lo que puede pasar en un día, jefe. Todo tenemos controlado, tenemos nuestros programas para echarlos a andar de inmediato. Y le repito, afortunadamente la autoridad, en este caso el jefe de gobierno, ha apoyado fuertemente para que el Cuerpo de Bomberos tenga sus equipos, herramientas y sus vehículos de acuerdo a las características y especificaciones que exige, porque no nomás es un carro de bomberos. Eso es muy... la gente dice un carro de bomberos, bueno, no, un carro de bomberos debe ser exclusivamente para los bomberos de la Ciudad de México, un carro para la altura de la Ciudad de México, la presión atmosférica que tiene, un carro con 600 caballos de fuerza, que de inmediato levante la velocidad que se requiere, 80, 90 o más de 100 kilómetros con 20, 30 toneladas, que pare, que frene. Entonces se requieren varias características de estos vehículos, porque se requiere, como va a ser una casa, yo quiero este carro de bomberos así. Entonces, es por eso los carros de bomberos son muy caros. Oiga, jefe Vulcano, en su experiencia, ¿cómo está la protección civil? Hablaba Ricardo de la gente que ya está mejor preparada, que se informa. Usted es un ávido del Twitter, está mencionando su labor, vamos al incendio, vamos. Al decir esto, usted trabaja con las redes sociales. Hoy la cultura de protección civil desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿En dónde se tienen que apretar los tornillos para que la gente tenga una respuesta mejor ante una situación o una eventualidad como una tragedia de algún evento natural? Bueno, mire usted, pues en estos casos nosotros hemos aprendido mucho.
y sobre todo en la coordinación con las autoridades, en este caso con Protección Civil Federal, Protección Civil Local, con la policía, el ejército, hemos sido una coordinación. En ocasiones que a nosotros nos falta una X recurso de herramienta, de inmediato Protección Civil nos apoya para poder salir adelante. Hoy los ciudadanos deben de estar tranquilos que la institución está preparada para atenderlos en cualquier momento de que se trate. Y yo quiero resaltarle esto, el éxito de la institución no nomás es porque su gente esté preparada, las automovilistas, los choferes que andan en la calle, todo eso, a ellos me refiero que nos dan también, ellos son parte de que el cuerpo de bomberos salga airoso en cualquiera de los eventos, porque son segundos. Si ellos no nos dan el paso, nos cierran, son segundos, son minutos que no llegan tarde, simplemente. Llegamos tarde. Llegan tarde. Y yo por eso siempre a todos los conductores les agradezco profundamente, nos ceden el paso. Hay veces que suben al predio, se suben a las cocheras, en fin, hacen una serie de maravillas para que el cuerpo de bomberos pase. A ellos es muy importante el paso a las unidades de emergencia de esta gran ciudad. Ahí vamos entonces en materia de cultura, no todo es negativo, se ha aprendido, se ha modificado esa parte, yo creo, de el concepto de la emergencia o de la urgencia. Claro que sí, se requiere en ese momento. Ricardo, hablábamos de los horarios y enseguida te quiero preguntar también algo que tocabas tú de los materiales, de las construcciones que se tienen, pero vámonos a los horarios. Esta manera de vivir en las ciudades, levantarse muy temprano, que fue una ventaja en el 85, mucha gente ya estaba en las calles, no estaba dormida por el horario, 7 de la mañana con 19 minutos. Esta manera de vivir en una ciudad, el día con día, ¿qué tan importante y cómo se debe de tomar en cuenta, Ricardo, en materia de protección civil? Bueno, es muy importante. Si recordamos, por ejemplo, el simulacro pasado, del 19 de septiembre, hicimos un consenso entre los diferentes equipos de respuesta inmediata y entre los gobiernos, y decíamos, nosotros estamos habituados a hacer un simulacro en la oficina, en la escuela, ahí los hemos hecho, pero poca gente los hacía en su casa, porque decía, bueno, aquí no es necesario, y pasamos la mitad del tiempo ahí. O en un cine, en un bar, en un Así teatro, es. en un ¿Qué centro hicimos el comercial? año pasado? Lo hicimos en sábado, y en sábado al principio mucha gente nos decía, oye, no va a participar la sociedad porque está en su casa. No, la respuesta era, deben de participar, claro, y deben de hacer un simulacro. Hicimos simulacros en cines, hicimos simulacros en deportivos, en las casas. Hoy te comento, por ejemplo, una de las acciones que ha realizado la Coordinación Nacional de Protección Civil. Tenemos una cercanía con, ahorita, uno de los cines que más penetración tienen en la República, y nos prestan sus salas de cine para hacer simulacros con los niños, sin ningún costo. Les pasan una película, a la mitad de la película se hace un simulacro, los niños participan. Entonces aquí ganamos dos cosas. Primero, generamos conciencia en los niños, y luego las instituciones o la empresa prueba sus protocolos, y así lo hemos ido haciendo con muchas empresas, con la Cámara de la Industria de la Construcción, con la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, con la sociedad civil. Entonces cada vez hay que tener mayor penetración, pero es cierto, en nuestra ciudad, por ejemplo, la concentración se hace en 2 o 3 delegaciones significativamente, y luego esas se vacían y la gente se va incluso a otro estado, al Estado de México, al Estado de Hidalgo, al Estado de Puebla. Hay que tener plena conciencia de dónde vivimos. Y hay gente que viene, emigra a nuestra ciudad y nunca le ha tocado un sismo. Yo creo que tomas un tema muy importante y de regreso lo abordamos. Hablamos de la Ciudad de México. Tú eres federal, tú eres Sí, nacional, así protección civil nacional. Yo creo que es muy importante, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con ese tema, en el sentido de, pues no solo es el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sino también tenemos otras zonas sísmicas muy importantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, como lo es Baja California, como lo es Michoacán, Guerrero. Todo eso también hay que abrirlo a ese panorama y descentralizarlo. Hacemos una pausa, volvemos, ya lo sabe, está en la entrevista de Haz Noticias. Hay que abordar esa de... Sí. Si me permites que pase la... Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos con Ricardo Mussolén y también con don Raúl, jefe de Vulcano, de estas medidas que se deben tomar ante una eventualidad. Y acotabas algo, Ricardo, muy interesante, y en el corte nos explicaba precisamente de este tipo de láminas, en el sentido de sismos, de huracanes, que se imprimen o que se elaboran en inglés
es decir, en otro idioma para los turistas, sobre todo en las francas, y que esto habla precisamente de esta cultura que se tiene en nuestro país y que se está fomentando. Así es, Oscar. Hemos hecho una serie de infografías como la que muestras. Esto producto de que mucha gente es muy visual, a veces no quiere leer todo un tomo y ser especialista, sino qué hacer y muy rápido. Hemos generado infografías para los diferentes fenómenos, tenemos para sismos, para temporada de lluvias, de temporada de lluvias. Temporada de lluvias. Tenemos para inundación, para huracanes, para ciclones, y es muy importante lo que tú mencionas. Hay mucha gente en nuestro país que habla español, pero hay también gente que no habla español, hablan inglés los turistas y están en una zona turística donde nos impactan fuerte los sismos o los huracanes, entonces hemos traducido estas también al inglés, pero también, ¿qué es importante? Hay más de 180 cápsulas en lenguas indígenas, para que la gente las escuche en sus radios comunitarias, también hay acervos como el que tienes en lenguas indígenas para llegar a un mayor número de población, y es mucho más sencillo para la gente que vive tal vez en una comunidad rural que no habla bien español, si la ven en su idioma o en su lengua, van a saber qué hacer. Hemos hecho muchas de estas, tenemos de ciclones, tenemos de fugas de gas, tenemos de incendios, tenemos de Zika, de chikungunya, del Atlas de Riesgos, que aquí el Atlas de Riesgos también ha sido una gran herramienta. Hemos identificado todo el país previamente para saber en dónde construir, en dónde no construir, cuáles son zonas inundables, cuáles tienen riesgos sísmicos, cuáles tienen riesgo de huracán, y eso es bien importante porque se puede consultar hoy en línea. Si tú quieres saber dónde está tu casa, si tiene un riesgo de inundación, lo único que tienes que hacer es ir a la página de GovMX, meterte después al apartado de Protección Civil, ahí está el Atlas Nacional de Riesgo, y te va a enseñar una foto aérea de tu casa, y te va a decir a qué altura está, si hay o no zonas inundables, si hay o no riesgo de huracán, si hay o no riesgo sísmico, y lo que tú mencionabas es fundamental. Nosotros no solamente nos preocupa el sismo, estamos ocupados en todos los fenómenos naturales, incluso también los generados por el hombre. Tú has visto de repente algunos accidentes que se dan en la carretera y que una pipa choca contra un vehículo de pasajeros, eso también nosotros lo vemos. Vemos cómo hacer unas mejores políticas públicas, o si se genera algún derrame, igual los bomberos. Entonces estamos viendo una serie de fenómenos que pueden desestabilizar obviamente a la sociedad, y si genera un daño nosotros vamos a estar viendo cómo lo podemos regular y cómo ser más efectivos. Y yo creo que lo que mencionas también es muy interesante, que es nacional, lo decíamos antes del corte, ¿no? Hablamos del sismo del 85 en la Ciudad de México, pero hablábamos, por ejemplo, también de Baja California, que tiene una gran actividad sísmica, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y yo creo que esta parte de la conciencia, de hacer consciente a la gente, a la población a nivel nacional, también es muy importante, Ricardo, porque recientemente veíamos las fuertes lluvias que azotaron la Sierra Norte de Puebla de manera sorpresiva. Después vimos las lluvias hacia el norte de la República Mexicana, más hacia Durango, toda esta parte, y definitivamente la cultura, pues no estamos ávidos en ese momento de decir qué hacer. Hablabas de la Policía Federal que apoya en los caminos, hablabas del Ejército, de la Marina cuando están en zonas turísticas, toda esta coordinación, al igual que el Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, como Cuerpo de Bomberos en Monterrey, en otros estados, yo creo que sí ha de ser una labor titánica la que se tiene que hacer en la coordinación. Es una labor titánica y es una labor de todos. La verdad es que hemos tenido grandes herramientas a la mano, pero una gran conciencia. Los funcionarios públicos también han ido cambiando. Te decía en el principio de la entrevista esta importancia que tuvo que el presidente Enrique Peña les tomara protesta a todos, porque así los involucró a todos. Y al final así está establecida la ley. ¿Hay conciencia ya en el funcionario público, Ricardo? Mira, de lo que tiene en las manos cuando habla de protección civil, cuando dice mi población está ávida de que yo le entere? O sea, es este concepto, porque lo mencionas, y qué bueno que se dé, pero ya en la práctica está esa conciencia. En cuanto a la atención de la emergencia, totalmente. Cuando hay una emergencia, incluso nuestros genes, somos de una naturaleza muy solidaria, los mexicanos. Cuando hay una emergencia, todos vamos. Sin embargo, esto se remonta antes, al tema preventivo. Aquí es donde hay que hacer conciencia en todos los funcionarios públicos. Desde el presidente municipal, que no autoricen zonas de riesgo una construcción, o los gobernadores que obviamente impulsen el tema preventivo, que fortalezcan las unidades de atención a respuesta, como nos los comentaba. La información. La información. Hoy tenemos una gran penetración por redes sociales.
por redes sociales, eso nos ha ayudado mucho. Pero también los gobiernos, hoy si te pones a ver, por ejemplo, en los twitters, en las páginas de los gobiernos, están promocionando mañana los simulacros y los actos conmemorativos del 19 de septiembre, pero así se han mantenido todo el año, cada vez más. Y hay que resaltar que últimamente el cambio climático nos ha golpeado, ha hecho una gran diferencia, nos está lloviendo en lugares donde no nos llovía y al revés también. Hemos tenido el huracán más fuerte de la historia del mundo registrado el año pasado. Y todos estos eventos, lejos de ser simulacros, han sido ejercicios reales que nos ayudan, sí, pero la conciencia no hay que dejar que caiga. Hay que estar pendientes de todo en todo momento. Hoy cada vez más la gente verifica en sus redes sociales o en la televisión, en sus medios, el huracán, por ejemplo, que hoy tenemos un huracán una tormenta tropical que se llama Pain, que se está acercando por Baja California, y la gente ya hoy me pregunta. Entonces, claro, existe esa familiaridad, digamos, Pain nos va a afectar. Así es. Pain nos va Eso a nos ayuda, no claro. sabes cuánto. Si bien no generar alarma, sí saber. Y saber que nosotros en la vida del planeta somos un segundo. El planeta, toda la historia ha tenido huracanes y los va a seguir teniendo. Toda la vida ha tenido sismos, erupciones volcánicas y las va a seguir teniendo. ¿Qué debemos de hacer? Adaptarnos a la condición de prevenir, nuestro planeta. Claro. Y tener la prevención. De lo macro, jefe Vulcano, hablamos de fenómenos naturales muy fuertes como son los huracanes, los ciclones. Pero vámonos a las casas habitación, el gas, la electricidad. Pues ahí son enemigos muy secretos que muchas veces pasan inadvertidos, pasan casi sin ser verificados y que pueden ocasionar una gran tragedia, ya los hemos vivido aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo vamos en ese concepto de revisar el gas o qué le puede recomendar a la gente de ver sus apagadores, sus tomas eléctricas, toda esta parte, jefe Vulcano? Sí, mire usted, la institución está trabajando sobre todo en las unidades habitacionales donde tenemos una gran concentración de familias, de gente, precisamente para llevar la prevención. La prevención es muy importante en todos estos núcleos de familias para prevenirlas. ¿Qué deben de hacer con sus tanques de gas? Sobre todo, hay gente que rápidamente le pone una manguerita ahí, eso es muy delicado. Es por la fuga, exacto, digo. muy delicado. Hombre. Debe de tener sus tanques seguros, fijos en cualquiera de los muros, porque los animales, las mascotas se pelean, los voltean, se rompe el tubo, la manguerita, en fin, etcétera, viene el escape, el aire, el gas LP es un poquito más pesado que el aire y tiende a caminar por la parte baja solito, encuentra la fuente de ignición y si está cerrado completamente la habitación puede venir una explosión de consecuencias. Y si no está muy abierto, hay puertas abiertas, viene un flamazo, que de todos modos viene un incendio, viene un problema ¿Qué tan grave. recomendable es verificar cada cuánto tiempo una toma de gas, una toma eléctrica? Bueno, cualquiera de los contenedores que hoy están circulando en la Ciudad de México no deben de tener arriba de los 5 años. Y cualquier cosa, cualquier desperfecto o cualquier duda que tenga la gente... Mejor que ni lo acepte. Que nos hable de inmediato. Nosotros vamos, lo recogemos y aquí lo importante viene que lo destruimos. Ese contenedor no vuelve a circular. Y les damos un documento que ampara el costo del contenedor y el costo del líquido. No pierde nada el ciudadano. Eso es un buen punto. Y retiramos un peligro grave que anda circulando en las casas. Una bomba de tiempo, jefe. Totalmente de acuerdo, señor. En cuanto a las tomas eléctricas. Bueno, las tomas eléctricas también hay muchos puntos donde son provisionales y eso también es muy común en todas las casas, en la industria. La industria también tiene provisionales todo esto, en algunos casos, porque cuando nosotros llegamos vemos el cortocircuito, ¿dónde fue? Se fue todo el cableado quemándose y encontró donde se encuentran los combustibles, en fin, etcétera, y vino un incendio que cobró fuertemente fuerza y tuvimos un grave problema. Entonces, ver sus cableados, ver sus tomas eléctricas, que vayan aislados perfectamente bien, sus contactos y todos con sus tornillos, con sus tuercas, no cosas provisionales, porque también en la electricidad tenemos un alto índice de incidentes que se registran diariamente en esta gran ciudad. Es que el ingenio del mexicano, de veras, de nosotros los mexicanos, incluyéndome, porque lo soy y con mucho orgullo, de veras que a veces te sorprende la manera en que quieren solventar muchas situaciones, que la agujeta, que el mecate, que la cadena para amarrar los cilindros y cuando hay una fuga y se mueve esa cadena, mucho espacio puede ocasionar un grave problema, un incendio. ¿Cuál es el principal factor de riesgo en la ciudad, jefe Vulcano, actualmente? Digo, dejando de lado un poco los sismos, las cuestiones naturales, ¿actualmente a qué se está enfrentando el heroico Cuerpo de Bomberos? Bueno,
Hoy tenemos, de los 29 rublos que cubrimos, hoy tenemos 5 que son los más importantes, los incendios. De ahí tenemos las fugas de gas, los choques, las volcaduras, árboles caídos en vía pública y ahorita que tenemos las lluvias, encharcamientos e inundaciones. Pero todos estos rublos que cubre la institución, tenemos nuestros programas de inmediato para echarlos a andar al momento que el ciudadano lo pida. Inclusive nosotros vemos el viaducto, los pasos de nivel, tenemos detectado cuáles son los puntos que sube el nivel del agua y de inmediato tenemos ya una unidad con la manguera lista, quizá la hayan visto ahí en el periférico, en el viaducto, es un carro de bomberos, ahí que hará ese carro, pero está listo para atender al momento que empieza a subir el nivel para desalojarlo a las vías rápidas, con el fin de que un vehículo no pase rápido, se vaya a volcar, chocar o simplemente ahí se quede atorado, en fin, etcétera, el conductor tenga problemas. Para eso estamos trabajando nosotros, sobre todo en la prevención. La prevención es importante. Es muy importante, jefe Vulcano. Ricardo, este avance de la ciudad, este crecimiento de las ciudades, voy a poner de ejemplo nuevamente la Ciudad de México, ¿ha alterado la protección civil en algún momento? ¿Ha alterado esta manera de aplicar la protección a los ciudadanos? Porque hablamos, por ejemplo, de viaducto, que hoy se convierte en un punto pues peligroso, cuando nunca te ibas a imaginar que lo era. Y sobre todo, vámonos a la modernidad y tomando en cuenta los sismos, las construcciones. Ricardo, este concepto, hablabas de las pláticas que tienen con la Asociación Nacional de Constructores de nuestro país, tomando como ejemplo la Ciudad de México, ¿cómo estamos? Sin duda una ciudad tan grande como la nuestra implica un reto especial. Tenemos mucha gente que vive aquí y mucha gente que se traslada a realizar sus actividades económicas aquí. No necesariamente vive aquí, entonces eso implica un reto mayor. Ya nos comentó el jefe Vulcano que se han comprado mejores equipos, que hemos capacitado mayor personal, pero sí tienen un reto especial. Hay que estar en constante monitoreo. Un pequeño problema, si no se atiende, puede derivar en un gran problema. Hoy a veces no sabemos, pero bueno, los bomberos, protección civil, atienden cosas que afortunadamente ya no salen en las noticias porque se atendieron a tiempo. Sí involucra retos importantes, sobre todo la conciencia de la población. Otra cosa que es muy importante, que cuando se identifique un riesgo se reporte, ya sea a los bomberos, a protección civil o nosotros en el gobierno federal al 088, nos ayuda mucho. Pero también hay que hacer planes urbanos y hay que apegarnos a ellos. Una vez que se diga, aquí es una zona de riesgo, no hay que construir, no hay que autorizar permisos de construcción en zonas que no son seguras. Pero es una realidad. Es una realidad. Y también hay que decirle a la gente, porque muchas veces la gente llega y se asienta de muy buena fe, pero no saben el nivel de riesgo que tienen. Yo he estado desafortunadamente en muchas emergencias a lo largo y ancho de nuestra república y a veces la gente no sabía. Alguien tal vez los engañó y llegó y se asentó, pero cuando nosotros podemos informar oportunamente, hay gente que si le dices, oye, vas a poner en riesgo a tu familia, seguramente se saldrán. Yo entiendo que no es fácil dejar un lugar y más cuando te ha costado el trabajo de toda una vida. Sin embargo, los bienes materiales los podemos reponer, la vida nunca. Jamás, claro. Entonces ahí hay que ser especialmente conscientes y nosotros atenderlo. Hacemos a veces evacuaciones, me tocó hacer el año pasado una muy importante en el volcán de Colima, las poblaciones de la Hierbabuena, aledañas al volcán, por supuesto que no se quieren ir, pero ante la inminencia del fenómeno, tú les explicas, les transmites tu preocupación y muchas veces nosotros hemos logrado esto producto de una plática y concientización con la gente. Los escucho hablar y verdaderamente somos un ejemplo y ahorita regresamos ya a la parte final, a la recta final de esta entrevista. ¿Cómo nos ven en el extranjero? Porque creo que los volcanes, los ciclones, los huracanes, los sismos, los incendios, las fugas de gas, las inundaciones, pues creo que estamos poniendo en práctica mucho conocimiento que se transforma también en un ejemplo. Hacemos una pausa, regresamos. Está en la entrevista de Noticias, no se vaya, volvemos. Y miren, nada más para que se dé una idea, el jefe Vulcano ahorita nos está pasando las bitácoras de los servicios que se han atendido. En el 2013 tan solo 52.903 eventos que se atendieron. Y en lo que va del 2016, que todavía no termina obviamente, van 39.903 asuntos atendidos. Obviamente varía la atención que se tiene. Ahorita voy a despedirlo a usted como se debe, jefe Vulcano, pero voy rápidamente con Ricardo. Hablábamos del ejemplo de México ante otras naciones. ¿Qué va a pasar, Ricardo, con esto? Mira, es muy importante el tema internacional
porque eso también te da un parámetro de cómo estás haciendo las cosas aquí en el país. Hoy, la Plataforma Global de Reducción de Riesgo, que es el evento internacional más importante que hay en el mundo, México va a ser sede por primera vez en la historia. Este evento nunca había salido de Ginebra, en Suiza, y la Organización de las Naciones Unidas votó el año pasado, y por un consenso de todos, vieron cómo estaba haciendo las cosas en Protección Civil México, cómo se estaba mudando del tema de atención al tema preventivo, producto de nuestros huracanes que se atendieron con mucha oportunidad, y nosotros vamos a hacer sede en Quintana Roo el próximo año, en mayo, de la plataforma más importante que hay en el mundo. Hemos pasado de ser un país que pide ayuda humanitaria a un país que incluso apoya. Estuvimos recientemente en el terremoto que tuvo Ecuador, en un deslave el año pasado que tuvieron nuestros hermanos en Guatemala, se condecoró la bandera de nosotros por el buen trabajo que se hizo, pero también estuvimos en Nepal, hemos estado en muchos temas. Internacionalmente estamos muy bien vistos, pero estamos bien vistos gracias a la gran penetración, a la gran cultura, a la gran participación que tiene la sociedad y el agradecimiento a ustedes permanente, a los medios de comunicación. Digo, contigo no he hablado menos de 10 veces en emergencia. Y lo apreciamos y quiero reconocerlo porque eso lo platicaba también con el productor. No eres el funcionario de escritorio, Ricardo, y lo quiero decir con mucho respeto y con mucho reconocimiento. Gracias. Nos has transmitido desde Ecuador, bajándote del avión. Hemos podido platicar contigo, hemos platicado contigo en Guatemala, también trabajando, haciendo una labor. Hemos tomado comunicación contigo en los deslaves de la Sierra Norte de Puebla y has estado, lo cual también te apreciamos que nos informes mientras estés trabajando, pero es parte de tu chamba y es parte de lo que, como tú dices, de primera mano tener la información y los datos precisos. Y nosotros siempre hemos sido en ese tenor, el secretario de Gobernación ha sido muy puntual, informar a la gente lo que se está haciendo para no generar desinformación. Esto genera también cultura. Correcto. Y esto nos ayuda a salvar vidas. El que yo esté en tu noticiero lo hago con muchísimo gusto, lo hago en sus espacios, pero lo hago también pensando en la gente. A nosotros también sabemos que el día de mañana nosotros vamos a salir de nuestros cargos y allá afuera la labor que hagamos nos va a repercutir también como ciudadanos. Entonces lo hacemos con un gran cariño. La parte humana también es muy importante en lo que haces y yo creo que eso lo hace que sea mejor, Ricardo. Y lo hacemos con un gran cariño. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias. Jefe Vulcano, ¿algo más que quiera agregar? También mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, gracias por estar con nosotros. Y pues es una parte fundamental de aquella experiencia hace 31 años, el que haya estado platicando con nosotros sus experiencias, lo que se tiene que hacer y algo más que quiera agregar. Bueno, pues yo le agradezco profundamente la invitación y también a todos nuestros automovilistas para que nos brinden el paso como lo han hecho, porque ellos son parte fundamental del éxito que tengan los bomberos en la atención de cualquier emergencia que se suscite en esta gran Ciudad de México. A ustedes, muchísimas gracias por la atención. Jefe, ¿y qué viene? Porque tiene usted en sus manos prácticamente, como lo decía Ricardo, una de las ciudades más grandes. Digo, de veras que, ¿duerme usted? Pues poco, pero sí duermo, ¿verdad? Yo empiezo a trabajar temprano, a las 5 de la mañana llego a la oficina a trabajar, me retiro a las 8, 9 de la noche, o retorno a la 1, 2, 3 de la mañana a los puntos donde hay un incidente. Aquí yo he estado trabajando al 100%. A mí las vacaciones, los días así de onomástico, no me interesa. Acabamos de pasar las fiestas patrias, los cohetes, los explosivos, la pirotecnia. Yo creo que es una de las etapas más fuertes dentro del año, ¿no, Jefe Vulcano? Ahí, fíjese usted, la prevención fue un éxito, funcionó al 100%. Fiestas patrias, ya ve que en las delegaciones, en el propio Zócalo, una cantidad de pirotecnia que se puso en quema, no tuvimos nada, ningún lesionado. Entonces la prevención está funcionando y eso es lo que debemos estar trabajando continuamente, llevar la prevención a todos lados para que no tengamos ningún incidente de consecuencias, porque la prevención es la vida. Y eso de prevenir y de salvar vidas, don Raúl, usted lo tiene muy en claro. Y yo creo que en esta parte de los simulacros, ¿qué le deja esta prevención? ¿Usted considera que ya la gente está tomando en serio los simulacros de sismos, de incendios? Digo, hablamos de los sismos porque es el tema principal de esta mesa, pero desde su punto de vista como parte del jefe del heroico Cuerpo de Bomberos, ¿qué le dejan los simulacros? Mire usted, los simulacros son muy importantes porque hay que invitar a la gente, hay que meter a la gente que se meta al verdadero simulacro, que empiece a tener un panorama de un incidente en casa, en el camión, en la vía pública, en el trabajo, qué hacer. Eso es lo más importante, porque lo horrible es que nos suceda algo y no sepamos ni para dónde hacernos un lado. Entonces la prevención es muy importante. La gente hoy, toda la gente, la sociedad ha pedido
que se capacite, que se prepare. A mí me llegan diariamente cientos de oficios para la capacitación en X escuela, en X hospital, en las escuelas, en fin, no lo alcanzo a cubrir todo de inmediato porque son muchas solicitudes de capacitación, en fin, pero lo estamos logrando para que toda la gente tenga qué hacer en un evento, de un incidente de consecuencias y sobre todo seguir trabajando fuertemente en la prevención en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Creo que el despedirme de usted como el jefe Vulcano es un honor. Decirle jefe Vulcano por lo que representa. Le agradezco mucho que alguien tan responsable, que además ha sido un parteaguas, Ricardo, en la historia del heroico Cuerpo de Bomberos, una persona así no se había tenido, no tengo la memoria fresca como para decir de una persona tan entregada, tan clara de lo que representa estar al frente del Cuerpo de Bomberos. Le agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias. Ricardo, director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y ya lo sabe usted, a partir del 19 de septiembre de 1985, simplemente en materia de protección civil, México cambió. Y hoy, dos voces autorizadas, dos voces que están de la mano, que están empapados precisamente en protección civil, hablaron aquí en la entrevista de las noticias. Simplemente no me queda más que pedirle a usted que en verdad tenga esa cultura. Y como lo dice Ricardo y como lo dice el jefe Vulcano, esa cultura le va a permitir, la de protección civil, le va a permitir salvar una vida. Soy Oscar Gómez Romero, continúe con la programación de las noticias. Gracias por continuar y seguir en esta señal. Muchísimas gracias.